Son institutos de vanguardia y son institutos que tienen que estar por delante de las prácticas de la educación primaria y secundaria, ¿no? Sería como deseable que cuando un grupo en el taller 3 o taller 4 se acercan a la escuela o para alguna investigación educativa o para alguna tarea de extensión, digo, el momento en el que el instituto llega a alguna escuela, sería, les decía, muy interesante y deseable que en vez de ver cómo está trabajando la escuela y ese grupo de práctica acoplarse a la escuela, que el grupo de práctica sea quien lleve las nuevas perspectivas y que ayude de esa manera a la escuela a trabajar diferente y a mejorar sus prácticas, trabajarlo como eje de la política santafesina, porque enmarcados en la escuela como una institución social abierta, y compartimos acá con la directora del instituto, abierta a la comunidad, abierta a las otras instituciones, abierta a todo aquel que necesite esta perspectiva educativa, y ahí están las instituciones educativas ofreciendo y acompañando a los estudiantes, a los profesores, a los asistentes escolares, a los padres de los estudiantes, a todo aquel que confía en que la institución escolar ofrece algo, que aporta al futuro, que aporta a la contención, que aporta a un buen desarrollo del presente. Entonces, vayamos ofreciendo propuestas para empezar a trabajar en el aula y que la práctica no espere a la aparición de un diseño curricular para tener que ser modificada o para tener que ser innovada, sino que pueda pensarse en innovaciones a partir de distintas propuestas, como pueden ser la de tertulias literarias, la de núcleos interdisciplinarios de contenido, las propias de escuela abierta, o por ejemplo las de jornada ampliada. Digo, hay un montón de propuestas, o ajedrez, por ejemplo, que algunas escuelas también tienen. Digo, hay un montón de propuestas que se adelantan al diseño curricular y que permiten que las prácticas empiecen a cambiar antes de que llegue el diseño. Y didáctica y currículum. Bueno, nosotros partimos entonces del currículum y la didáctica como un mismo campo. Para nosotros es currículum-didáctica. Ambos atienden los mismos problemas y el foco de estudio precisamente está en el rol del profesor y en el contenido. Esos son los dos objetos privilegiados de los que se ocupan el currículum y la didáctica. Aunque estos tengan tradiciones diferentes y tengan registros, las políticas curriculares, me preguntó una vez una profesora, son precisamente todas esas construcciones políticas de política educativa que deciden cómo orientar el currículum, los contenidos, el trabajo del profesor, la organización escolar, el desarrollo de la clase, las propuestas de evaluación. Pero entonces, como todo mundo de políticas curriculares, las encontramos en distintos niveles de organización institucional. Digo, una serie amplísima de recursos de enseñanza, que por supuesto que es un recorte sumamente móvil, porque lo que nosotros elaboramos en el 2017 respecto de recursos de enseñanza, hoy al 2019 ya tendríamos que revisarlo, pero esto precisamente, digo, nada es estático en educación, y esto es importante. Lo que escribimos, lo escribimos para el presente, nos puede servir a futuro, pero el futuro siempre agrega mucho más que en el momento en el que lo escribimos ni sospechamos que iba a ocurrir. El otro documento tiene que ver con las propuestas de enseñanza y de evaluación, porque como es una propuesta alternativa de enseñanza, la de los núcleos interdisciplinarios de contenido, el problema era que los profesores trabajaban de manera interdisciplinaria, pero después se evaluaban con una prueba escrita. Entonces decíamos, no es así. Cuando cambia la modalidad de enseñanza, indefectiblemente cambia la modalidad de evaluación, ¿no? No podemos interrumpir todo un proceso de innovación, creatividad, compromiso social y cerrarlo con una prueba escrita. Nosotros podemos evaluar un proceso de aprendizaje de los estudiantes.
cuando el estudiante no solo prepara la muestra, elabora la muestra, las maquetas, había, por ejemplo, también desarrollo en programas informáticos, habían construido un telescopio. Digo, la producción, que obviamente fue la producción de todo el trimestre, la producción era amplísima, y ahí tenés un modo de evaluar a los estudiantes. Pero el momento en el que el grupo lo hace público y se lo explica a los padres, y se lo explica a los otros profesores, y se lo explica al equipo directivo y a los funcionarios del ministerio, ¿no sirve eso para evaluar aprendizaje también? Y desechar la prueba escrita, ¿no tiene más valor ese tipo de producción y es más acorde a cómo los estudiantes aprendieron que cerrar el momento y después de la muestra tomar una prueba escrita? Este es otro documento que es evaluación educativa, que recomiendo que lo busquen porque es tan propicio para los núcleos interdisciplinarios de contenido y complementar con propuestas de enseñanza y evaluación, como para pensar la evaluación, y me animaría a decir, para las cátedras de formación docente, digo, para todos ustedes que tienen asignaturas concretas vinculadas con evaluación, para poder pensar la formación docente. Es una muy buena síntesis con las mayores propuestas teóricas que hay sobre evaluación, que la elaboramos también al interior de la Dirección de Desarrollo Curricular, y es un documento que recomiendo para estudiar evaluación, en teoría y en práctica. Así que me parece, ya está escrito, el equipo está. Digo, pero ¿cómo traduce cada escuela todos estos documentos de los que hablamos previamente? Acá, ¿cómo traduce en la elaboración del desarrollo institucional del currículum? Nosotros en el diseño de inicial y de primaria los nombro juntos porque los estamos escribiendo de manera paralela, articulada, no tanto cuidando la articulación de los niveles, porque no tiene sentido pensar en la articulación, sino pensar en la protección de las trayectorias. Esto es, identificar al niño, niña que comienza la sala de 3, identificar su trayectoria, cuidarlo, ver quién es, cómo aprende, con qué dificultades, con qué aciertos, y continuar ese cuidado a lo largo de la primaria, reconociendo que cada uno de esos sujetos que pasan de la educación inicial a la primaria es el mismo sujeto. No cambió el sujeto a la escuela primaria a la escuela secundaria. Y entonces la fractura en la diferencia de cada institución la padecen los estudiantes. Esos niños y niñas de educación inicial que cuando entran ya el primer día de la educación primaria ya le cambiaron el tamaño de la puerta, le cambiaron el tamaño del patio, le cambiaron el trato de la profesora, ya cambió. En la perspectiva de la protección de la trayectoria de los estudiantes, más que la de la articulación. Y sí establecemos unidades pedagógicas que tienen que ver con el primer ciclo de escuela primaria con el segundo ciclo de educación inicial. Esto es, sala de 3, 4, 5, con, o al menos, algunas supervisoras de educación inicial quieren la sala de 5, con la articulación del primero, segundo y tercer grado de escuela, que piensa como proyecto de escuela el proyecto de la enseñanza y el aprendizaje. Pensando el desarrollo institucional del currículum, hace visible las políticas en torno al contenido. ¿Qué enseño? ¿Cómo lo organizo? ¿En qué ciclo lo enseño? ¿Cómo lo enseño? ¿Cómo lo evalúo? ¿Cómo lo comunico a los padres? ¿Se dan cuenta? Hay que encontrar al profesor con el estudiante y el contenido, pero al mismo tiempo hay tantos triángulos como estudiantes haya que le permite al profesor relacionarse con cada estudiante en torno al contenido. Entonces, acá tenemos relaciones. Relaciones, empecemos por una, no hay un orden.
Empecemos por la relación epistemológica, que es la que puede crear el profesor con el contenido el día en el que ese estudiante, muchas de ustedes y muchos de ustedes, decidieron estudiar en la formación docente, el día que ingresan al instituto empiezan a construir una relación pedagógica con las disciplinas para las cuales se están formando. Traen a esa relación biografías escolares, traen la predisposición y el gusto por la disciplina, por qué están en este profesorado y no otro, pero ese es el día en el que empiezan a tener un vínculo pedagógico, un vínculo epistemológico con el contenido, pero que al mismo tiempo lo van a seguir teniendo y se va a seguir reconstruyendo hasta el último día que trabajen como profesoras. Por supuesto, que es la que establece el profesor con el estudiante dentro y fuera del aula. No necesariamente tiene que estar dentro del aula para que la relación sea pedagógica, porque es el vínculo que establece el profesor con todos los estudiantes, vínculo afectivo, empático, histórico, transferencial, porque si no me puedo comunicar con el estudiante, no le puedo enseñar, ¿no? Vínculo asimétrico, porque el estudiante sabe más y sabe antes. Entonces, todas estas características que el profesor las construye más allá del aula. Inclusive hay vínculos pedagógicos que se construyen más allá de la escuela. Y el vínculo didáctico, que es esta flecha que cabe acá adentro, que es el que establece el estudiante con el contenido. Ahora, ¿cómo se relaciona el estudiante con el contenido? A través de la intervención del profesor. No hay vínculo didáctico si no hay una intervención pensada, diseñada, intencional del profesor que se mete como en el medio, como si fuese un tercero en discordia entre el estudiante y el contenido. Esto es, el profesor como un tercero en discordia entre el estudiante y el trabajo práctico, entre el estudiante y el guión de una clase, entre el estudiante y la película que vio para ver, entre el estudiante y el libro o el capítulo. Cada material donde haya contenido, el profesor interviene, e interviene a propósito, intencionalmente. Interviene para que el estudiante se perturbe, interviene para que se haga preguntas, interviene para que compare, interviene para que aprenda, interviene para sacarlo de la zona de confort y de sentido común, ¿no? Oh, yo no sabía que era así. Bueno, cuando nosotros decimos, ah, mira, no sabía que era así, en realidad es porque está la intervención de un profesor que me está moviendo el tablero que yo tenía cómodamente establecido y me está diciendo, hay saberes, hay problemas, hay ciencias, hay libros, hay películas, hay obras de teatro, hay tanto en el mundo de los saberes que me los está mostrando. Materializa, valga la redundancia, el currículum. Para esto entonces nos gusta una categoría que usa Lee Schulman que la llama el paradigma perdido. Schulman dice, en realidad a nadie le importa qué pasa con la enseñanza no es un problema, ¿no? Y fíjense que cuando no hay buenas situaciones de aprendizaje, el problema lo ponemos en las capacidades cognitivas del estudiante, en los problemas sociales, en la violencia del barrio, en los padres, las características que tienen los padres, digo, en la hiperactividad diagnosticada de cada niño, en la dislexia. Digo, buscamos síntomas para poner títulos en cualquier situación. Cuando fracasa el aula, buscamos problemas en cualquier situación, menos en la enseñanza. Y entonces la propuesta es, pensemos al revés. Pensemos que si hacemos una buena propuesta de enseñanza, pensando en el conocimiento pedagógico del contenido, pensando en las tres relaciones del triángulo didáctico, pensando en ese armado particular, en que ese armado deviene del desarrollo institucional del currículum. Si pensamos eso, entonces
estamos focalizando el problema en la enseñanza, no en todo lo demás. Y muchos de los otros problemas sociales, familiares y características del estudiante y demás pueden empezar a cambiar a partir de una buena preparación de las situaciones de enseñanza. Entonces la propuesta es quitar del foco todos los otros problemas que tenemos ya así como alineados para decir, bueno, estos problemas en algún momento van a aparecer en la escuela, y tomar un viraje y empezar a pensar entonces en la enseñanza y en el paradigma perdido que implica los problemas de enseñanza, porque todavía no los descubrimos, por eso, ¿no? Cuando pensamos hoy en el conocimiento, sería conocimiento sinónimo de conocimiento científico. De este modo, lo que ocurre en la escuela no sería otra cosa que ciencia, pura disciplina. Y nosotros sabemos que hay muchos otros saberes que intervienen en la escuela. Hay saberes de la experiencia, hay saberes institucionales, hay saberes culturales, hay saberes del sentido común, hay saberes biográficos, hay tanto que entran en esas múltiples narrativas que entonces nos desentendemos del conocimiento y empezamos a pensar en el conocimiento científico, en el conocimiento de la experiencia, en los conocimientos narrativos, en los conocimientos biográficos, en el conocimiento del sentido común, en el conocimiento de las historias personales. Y esa es la noción que queremos para crear contenido cuando pensamos en NIC. Es interdisciplinario, pero como son problemas sociales, entendidos en perspectiva de acontecimiento, no podemos pensar solo de la disciplina. Tenemos que ampliar ese registro y pensar desde los saberes. Es un momento en la vida, es un momento destacado, es un momento, y no es un momento cualquiera, es un momento donde nos damos cuenta que algo está pasando. Y como nos damos cuenta, nos empieza a perturbar. Cuando, por ejemplo, en el recreo nos damos cuenta que los estudiantes se relacionan con violencia y se empujan, se agreden, se faltan el respeto, se burlan entre ellos. Y tal vez esa escena tenga, qué sé yo cuántos años, y nunca la advertimos, nunca nos perturbó. Lo interesante del acontecimiento es que cuando lo descubrimos, cuando vemos, responde a la pregunta, ¿qué está pasando el acontecimiento? Cuando nosotros vemos que algo raro pasa, algo nuevo pasa, y decimos, ¿qué está pasando? La clave es, ¿qué está pasando que ahora me perturba el modo en el que se relacionan los estudiantes y antes no me perturbaba? Únicamente si aparece un acontecimiento, entonces esto tiene que estar inscrito en el desarrollo institucional. Son los profesores, estos son profesores de verdad, profesores que de distintas escuelas de la provincia de Santa Fe, trabajando para el diseño de los proyectos institucionales. No hay trabajo con NIC si no hay desarrollo institucional del currículum, porque el acontecimiento además tiene contextualización en la escuela, si no, no existe, no es acontecimiento.